nos puede ayudar para la Cuaresma, para tenerlo presente. Vamos a tener una fotocopia en el Centro Amor y Servir para el que quiera tenerla. Es un resumen que se ha hecho a lo largo de los tiempos de las actitudes y enseñanzas que brotan del Evangelio. El perdón, la corrección fraterna, el consuelo, el sufrimiento, y sobre todo de las enseñanzas de las bienaventuranzas y de Mateo 5, 6 y 7. En su mayoría salen de una lista hecha por el Señor en su descripción del juicio final. Y la tradición de la Iglesia, que buscaba que las cosas se pudieran memorizar para la gente que no sabía leer, los ha dividido muy bien en las 7 obras de misericordia corporales y las 7 obras de misericordia espirituales, que son las que voy a comentar ahora por su actualidad. Las obras de misericordia corporales, sin las cuales las espirituales no sirven para nada, y lo menos que uno puede hacer. Dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento, estas son las dos primeras. Creo que nos puede ayudar bastante, hambre hay por todos lados, y por miedo podemos no acercarnos. Estoy pensando en una filmación en la cual se veía cómo el SEAMSE se tiraba la comida que sobraba de los restaurantes y de los supermercados, y era comida que estaba bien, no estaba vencida. Y cómo la gente iba en bicicleta a buscar algo para comer. Una filmación bastante impresionante. Dar de comer, dar de beber, eso lo tiene que hacer cualquier persona. Y el que no lo hace es una mala persona. Con todas las letras se lo dice un cura. Si hay alguien que necesita comer y yo no lo doy de comer, soy una mala persona. Si hay alguien que necesita algo para beber y no se lo doy en la mano, soy una mala persona. Albergar al necesitado, también muchas veces estamos con miedo a abrir la puerta y decirle a una persona que pase, porque no sabemos con quién nos podemos encontrar. Tenemos que vencer nuestros miedos. Vestir al desnudo, cuánta gente mal vestida anda por allí, hay que llamarle y darle la ropa. Y después, estos son muy interesantes, también visitar los enfermos, parientes o no parientes. Hay mucha gente que está haciendo un notable apostolado, visitando la gente que está más desahuciada y abandonada en los hospitales. A los enfermos hay que ir a verlos, hay que poner el cuerpo. Socorrer a los presos. Hay varios ejemplos que a mí me han dejado pensando, compañeros míos que van a visitar las comisarías, a ver los drogadictos, alguna amiga mía también que está trabajando en un penal, y hay que meterse, ¿no? Hay que metérselo. Yo mismo tuve que trabajar en una sala de presos en Santa Fe. Y por último, la última obra corporal de misericordia es enterrar a los muertos. Y me parece que la fuerza que tenemos que hacer acá para enterrar a los muertos, esto correspondía a los muertos por la peste, por la guerra, pero en el caso nuestro corresponde, me parece mucho, a decirle a la gente que el muerto no lo pueden tener en una cajita dentro del ropero, sino que el lugar es el camposanto, la tierra. Obras corporales de misericordia, dar de comer, dar de beber, dar casa, vestir, visitar el enfermo, los presos y enterrar a los muertos. Para pensar. Pero es lo menos que podemos hacer en Cuaresma, para ser una buena persona. Si esto no lo podemos hacer, hay que tener cuidado, bastante cuidado. ¿Cuáles son las obras espirituales de misericordia?
también merecen mucha reflexión. La primera es enseñar al que no sabe. La cuestión de la ignorancia, tengo que dar el ejemplo, la primera enseñanza es a través del ejemplo, y después a través de la palabra, y no dejar pasar la ocasión. Dar consejo al que lo necesita, una obra espiritual también, muchas veces nos callamos el consejo que nos sale adentro porque creemos que nos van a sacar corriendo, y bueno, si nos sacan corriendo por lo menos no tuve omisión. Corregir a que está equivocado, esta obra de misericordia espiritual también es una obra de misericordia que crea en nosotros defensa, porque toda corrección puede traer mala reacción. Entonces muchas veces dejamos pasar. Perdonar las injusticias, aquí habla de perdonar las injurias, injuris, perdonar las injusticias, el tema del perdón no es olvidarse, sino que es comprender desde dentro la luz que puede tener la otra persona, a pesar de los errores que puede haber tenido conmigo. Consolar al desolado, al triste, al deprimido, le diría yo. Consolar al triste sería hacernos cargos del deprimido. Ponerte el tiempo al deprimido. Sexta obra espiritual de misericordia: sufrir con paciencia los defectos de los demás. Creo que lo importante aquí es no quejarme de los defectos de los demás, y menos hablar para descargarme de los defectos de los demás a otro, porque eso se llama difamación. Los defectos de los demás hay que mirarlos, hay que verlos, hay que esperar el momento propicio y hay que saber llevarlos, soportarlos, dice el Evangelio, y corresponde a la bienaventuranza que nos trae Jesús, que dice: felices los afligidos. El afligido es el que ve el defecto y tiene que esperar con paciencia el momento oportuno. Y por último, rogar a Dios por vivos y difuntos, dos momentos importantes del canon de la misa. En el canon latino se llamaba el memento de los vivos y de los difuntos. En el caso de los vivos, rogar sobre todo por los creyentes, y yo suelo decir, rogar por el creyente que nos da el ejemplo, y rogar también por el creyente que está viviendo mal y que hay que esperar que abra el corazón al Espíritu Santo. Y rogar por los difuntos, no olvidarnos de que estamos rodeados por una nube de testigos. Olvidarnos de los difuntos nos puede desequilibrar bastante, según muestran los últimos estudios de psicología. Bueno, la hojita pueden pasar a buscarla por el segundo piso del Colegio de Salvador. Creo que vale la pena. Y con esto podemos quedar en paz.